En el horizonte, el Mediterráneo se alza como el escenario de una guerra que cambiaría el curso de la historia. Roma y Cartago, dos civilizaciones poderosas pero con destinos opuestos, estaban a punto de librar una lucha sin cuartel por el dominio del mundo conocido. En el capítulo anterior vimos las guerras contra los etruscos, luego los latinos y los volscos. Más tarde, los samnitas cayeron bajo el avance imparable de las legiones romanas. Pero cuando el sur de Italia parecía aún inalcanzable, un nuevo adversario apareció: Pirro de Epiro. Este rey helenístico, pariente de Alejandro Magno, llegó con sus falanges, sus elefantes de guerra y la estrategia de los grandes generales de Grecia. Roma tembló ante su poder, pero su voluntad era inquebrantable. Pirro, aunque victorioso en batalla, comprendió una amarga verdad: Roma nunca se rendía, siempre volvía con más hombres y más determinación. Exhausto por una guerra sin fin, Pirro abandonó Italia. Roma había triunfado. Con la península bajo su control, el camino estaba libre para algo más grande. Pero en el horizonte se cernía una sombra amenazante: Cartago. Roma eterna. El conflicto era inevitable. Dos civilizaciones, dos gigantes, una nacida del hierro y la tierra, la otra del comercio y el mar. Solo una podía gobernar el Mediterráneo. Así, sin saberlo aún, Roma se preparaba para su prueba más grande: las guerras púnicas. Roma era un gigante terrestre, invencible en el campo de batalla, pero su poder apenas tocaba las aguas. Cartago, en cambio, era la reina del Mediterráneo, con una flota imponente, un comercio floreciente y colonias dispersas por las costas de África, Hispania y Sicilia. Ambas potencias habían crecido en paralelo, evitando el conflicto. Hasta ahora, la chispa de la guerra se encendió en Sicilia, la joya estratégica entre ambos colosos. Roma, imparable en su expansión, codiciaba sus fértiles tierras. Cartago, que dominaba el comercio en la región, no permitiría que su influencia fuese desafiada. Dos civilizaciones con visiones irreconciliables estaban a punto de enfrentarse en una serie de conflictos que decidirían el destino del Mediterráneo. Así comenzó la mayor contienda de la antigüedad: las guerras púnicas. Un enfrentamiento a muerte entre el acero de las legiones romanas y el poderío naval cartaginés, entre la perseverancia de Roma y la genialidad militar de Aníbal. Solo una de las dos civilizaciones sobreviviría. Los mamertinos, un grupo de mercenarios sin patria, se habían apoderado de Mesina, pero ahora estaban acorralados. Miraron al horizonte en busca de auxilio. Roma extendió su mano. Cartago no tardó en hacer lo mismo. Dos colosos con ambiciones irreconciliables se preparaban para la guerra. Cartago reinaba sobre las aguas. Sus barcos eran rápidos, sus marinos expertos. Roma, en cambio, era dueña de la guerra en tierra firme, pero el mar era su gran debilidad. Sin embargo, los romanos eran astutos. Capturaron un barco cartaginés, lo estudiaron y en poco tiempo construyeron una flota. Pero no solo copiaron, innovaron. Agregaron el Corvus, un puente con garfio que les permitía abordar los barcos enemigos y convertir la batalla naval en una carnicería terrestre, su especialidad. El primer choque ocurrió. Los cartagineses, confiados en su experiencia naval, no esperaban que los romanos convirtieran el mar en un campo de batalla. Con el Corvus, los legionarios saltaron de barco en barco, masacrando marinos y tomando las naves enemigas. Roma había vencido en el mar.
Roma, embriagada por la victoria, no se detuvo. Decidió llevar la guerra al corazón de su enemigo. Marco Atilio Régulo, un general audaz, desembarcó en África con la intención de acabar con Cartago de una vez por todas. Pero la ciudad fenicia no caería tan fácilmente. Con mercenarios espartanos y elefantes de guerra, Cartago contraatacó. En la batalla final, Régulo fue capturado y Roma sufrió una humillante derrota. Pero Roma no conocía la rendición. Durante años, la guerra en Sicilia se volvió un sangriento desgaste. Ciudades sitiadas, asedios interminables, batallas en el mar y en la tierra. Cartago resistía, pero Roma era implacable. Roma reunió sus últimas fuerzas y construyó una nueva flota. El enfrentamiento decisivo ocurrió en las Islas Egadas. Con vientos en contra y naves pesadas por el oro, los cartagineses intentaron huir, pero Roma los persiguió sin descanso. Una a una, sus naves fueron hundidas o capturadas. Cartago, agotada y sin recursos, no tuvo opción. Se rindió. La paz llegó, pero no sin consecuencias. Sicilia pasó a ser la primera provincia romana. Cartago, humillada, pagó un alto precio, pero en sus sombras se gestaba una respuesta, un futuro campeón, Aníbal Barca. La primera guerra púnica había terminado. La segunda, la más feroz de todas, estaba por comenzar. Cartago lamía sus heridas tras la derrota, pero la llama de la venganza ardía en la sangre de los Barca. Amílcar, el general que luchó en la primera guerra púnica, inculcó en su hijo Aníbal un odio feroz hacia Roma. En un ritual macabro, hizo que el joven Aníbal jurara ante los dioses nunca ser amigo de los romanos. Cuando Amílcar murió, su legado pasó a su hijo, quien a los 26 años ya comandaba los ejércitos cartagineses. En 218 a.C., Aníbal tomó Sagunto, una ciudad aliada de Roma en la península ibérica, desafiando abiertamente los términos de la paz. Roma declaró la guerra, pero no imaginaba lo que vendría después. Aníbal, con un ejército de 50.000 soldados, 9.000 jinetes y 37 elefantes, emprendió la legendaria travesía por los Alpes, un acto de locura que cambiaría la historia. El cruce de los Alpes fue una pesadilla de nieve, hambre y muerte. Los soldados caían congelados, los elefantes resbalaban y se despeñaban por los acantilados. Pero Aníbal, con voluntad de hierro, no retrocedió. Cuando emergió del otro lado de las montañas, Italia se despertó con el terror encarnado marchando por su suelo. Batalla del Trebia. Aníbal engañó a los romanos, atrayéndolos a un río helado. Los legionarios, con los miembros entumecidos, fueron masacrados por la caballería númida y la infantería cartaginesa. Batalla del lago Trasimeno. Aníbal tendió una emboscada perfecta. Ocultó su ejército en las colinas y en medio de la niebla matinal cayó sobre los romanos, empujándolos hacia el lago. Miles murieron ahogados o atravesados por lanzas. Batalla de Canas, la obra maestra de Aníbal. Con una formación en doble envolvimiento, permitió que los romanos avanzaran al centro de su ejército, solo para rodearlos y masacrarlos sin piedad. Más de 50.000 legionarios perecieron en un solo día. Roma quedó al borde del colapso. Tras Canas, muchas ciudades itálicas desertaron a Cartago. Roma, desesperada, recurrió a tácticas de desgaste, evitando enfrentamientos directos con Aníbal. Mientras tanto, Publio Cornelio Escipión dirigía una brillante campaña en Hispania, cortando las líneas de suministro cartaginesas y arrebatándoles sus principales colonias.
Con Cartago debilitada, Escipión llevó la guerra a África. Aníbal fue llamado de regreso para defender su patria, y así, en 202 a.C., los dos mayores generales de la antigüedad se encontraron en la llanura de Zama. Escipión había estudiado cada táctica de Aníbal. Usó a los númidas, antiguos aliados de Cartago, para contrarrestar la caballería. Cuando los elefantes cartagineses cargaron, los romanos abrieron filas, dejando que los animales pasaran sin causar estragos. La batalla fue brutal, pero Roma venció. Cartago se rindió, obligada a destruir su flota y pagar tributos descomunales. Aníbal sobrevivió, pero se exilió, errando por el Mediterráneo hasta morir envenenado para evitar caer en manos romanas. La Segunda Guerra Púnica había terminado, dejando a Roma como la dueña indiscutible del Mediterráneo. Sin embargo, los senadores romanos nunca olvidarían el nombre que los hizo temblar, Aníbal, y en sus corazones sabían que mientras Cartago existiera, Roma nunca estaría a salvo. El destino final de Cartago ya estaba escrito. La Tercera Guerra Púnica se aproximaba como una sombra inevitable en el horizonte. Cartago, humillada y reducida tras la Segunda Guerra Púnica, resistía con la determinación de un pueblo que se negaba a morir. Durante años, Roma la vigiló de cerca, pero cuando Cartago osó defenderse contra los ataques de los númidas sin permiso romano, la República encontró su excusa perfecta para acabar con su antiguo enemigo de una vez por todas. Roma declaró la guerra. La ciudad fue sitiada durante 3 largos años, sus ciudadanos resistiendo con hambre y desesperación. Los cartagineses, liderados por Asdrúbal, fabricaban armas con los metales de sus propias estatuas y defensas con madera de los edificios destruidos. Las mujeres cortaban sus cabellos para hacer cuerdas de arco. Cada calle, cada casa, se convirtió en un campo de batalla. Las legiones romanas, lideradas por Escipión Emiliano, rompieron las murallas. Durante 6 días y 6 noches, la ciudad ardió en una orgía de violencia. Los soldados romanos masacraron sin piedad a los defensores, mientras los últimos cartagineses se atrincheraban en el templo de Esmún, donde prefirieron prenderse fuego antes que rendirse. La destrucción fue total. Cartago fue arrasada hasta los cimientos. Según la leyenda, los romanos esparcieron sal sobre las ruinas para que la tierra jamás volviera a florecer. Cartago dejó de existir, borrada del mapa y de la historia. Roma emergió como la indiscutible dueña del Mediterráneo, pero a un alto precio. Al destruir a su enemigo más formidable, la República selló su destino. Sin Cartago, para mantenerla unida, Roma se volvió hacia adentro, devorándose a sí misma en guerras civiles que eventualmente transformarían la República en un imperio. El eco de Cartago resonaría durante siglos como una advertencia de la brutalidad romana y la inevitabilidad del poder absoluto. La frase «Cartago debe ser destruida» no solo fue un grito de guerra, sino un presagio del coloso en que Roma estaba destinada a convertirse. Tras Cartago, ninguna potencia quedaba para desafiar su supremacía. Las legiones, endurecidas por décadas de guerra, marcharon hacia nuevas conquistas en Hispania, Grecia y Asia Menor, devorando reinos y acumulando riquezas inimaginables. Pero la victoria tenía un precio. La República, forjada en la austeridad y la virtud, comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propio imperio. Los botines de guerra enriquecieron a la élite, mientras los pequeños campesinos romanos, desplazados por las grandes latifundias trabajadas por esclavos,
se aglomeraban en Roma, pobres y desesperados. El Senado, corroído por la corrupción y las ambiciones personales, se había convertido en un hervidero de intrigas. Los generales, con ejércitos más leales a ellos que a la propia República, comenzaron a vislumbrar el poder absoluto. Mientras tanto, el pueblo, anestesiado con pan y circo, clamaba por líderes fuertes que rompieran con las viejas estructuras. La destrucción de Cartago había marcado el cenit de Roma, pero también encendió la chispa de su transformación. La República estaba herida de muerte y sobre sus ruinas el imperio comenzaba a tomar forma. Roma había empezado a devorarse a sí misma. En el próximo capítulo veremos. Mientras la República se expandía hacia el oeste, sus legiones pusieron los ojos en las antiguas tierras de Alejandro Magno. La conquista de Macedonia y la caída de Filipo V marcaron el inicio del dominio romano sobre Grecia, pero Roma no se detendría allí. Las guerras contra los seleucidas extendieron su poder hasta Asia Menor, aplastando los restos del imperio helenístico. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre llegó en el 146 a.C., con la brutal destrucción de Corinto, símbolo del fin de la independencia griega. Roma absorbió la cultura griega, su arte, su filosofía, pero también sus vicios y divisiones. La expansión trajo riquezas, pero también desigualdad y corrupción, sembrando las semillas de la decadencia que harían tambalear los cimientos de la República. La grandeza de Roma se forjaba en sangre y su apetito de poder apenas comenzaba a despertar. Si te ha interesado esta fascinante historia de Roma, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima entrega. La expansión de Roma está a punto de convertirse en un capítulo épico y no querrás perdértelo. Nos vemos en el próximo video. Roma Eterna.